estimados hermanos, les saludo en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La palabra del Señor nos dice que somos prisioneros de esperanza. Así que mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. El título de este mensaje es Pondré mi confianza en Dios. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 42:5: ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ese versículo ha sido llamado el conflicto del alma consigo mismo. Encontramos al alma batallando consigo mismo y que recurre a predicarse a él mismo. Qué importante es prestar atención a este salmo, por la discusión que tiene el salmista consigo mismo, al estarse predicando con diligencia y con mucha fuerza, porque si no lo hiciera de esta manera, puede caer en un espíritu inquieto y deprimido. Tal vez esto no es muy común entre los cristianos de predicarse a sí mismo, pero aquí encontramos una manera para luchar contra el desánimo. Es muy común encontrar a los salmistas luchando constantemente en mantener la esperanza en Dios. En el Salmo 42:5, la Nueva Traducción Viviente, leemos de nuevo: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Como cristianos, esta debería ser nuestra actitud. Al igual que ellos, mantener nuestra esperanza en Dios como pecadores salvos. Si no lo hacemos, podríamos caer en el error de volvernos lentos y negligentes en nuestra lucha por la esperanza. Examinemos la evidencia bíblica. La palabra del Señor nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 8, en la Nueva Traducción Viviente: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. En estos versículos, el autor sagrado pasa de la amonestación a aquellos que cometen apostasía. Ahora pasa a dar ánimo y aliento a sus lectores a la vista de lo que estos han llevado a cabo, para que prosigan por el camino que una vez emprendieron y no se hagan lentos en seguir adelante, creciendo hacia la madurez. El autor de Hebreos les dice que lo que dijo anteriormente no aplica a los que están leyendo esta carta. En Hebreos 6, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Él tiene confianza en ellos, ya que les dice en Hebreos capítulo 6, verso 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Hay una razón por la cual el autor del libro de Hebreos está muy seguro de que ellos no son apóstatas. Es porque han dado muestras de amor en el pasado y que aún lo siguen haciendo en el presente. Han sido perseverantes en el servicio a los santos. En Hebreos 6:10 nos dice:
habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Son acciones genuinas y continuas de servicio amoroso y no tan solo decisiones temporales. Seguían haciéndolo, perseverando en la piedad como una prueba de verdadera autenticidad de la salvación de una persona. Por esa razón, el autor del libro de Hebreos está muy seguro de que ellos han servido a los santos y que todavía lo siguen haciendo. Pero hay una advertencia en continuar hacia adelante para que no se vuelvan lentos. En Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12 nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí el enfoque está en términos de esperanza y no solo en expresión de amor y servicio. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Expresa todo el esfuerzo del pasado en el servicio por trabajar y el amor mostrado en el nombre de Cristo. De la misma manera, con todo ese ardor, prosigan trabajando para la plena certeza de la esperanza. Ese debe ser nuestro objetivo, debe ser nuestro enfoque, debe ser nuestro desafío. Es la batalla más urgente, la realización plena o la plena certeza de la esperanza. Mantén ardiendo la esperanza. En Hebreos capítulo 6, verso 11 nos dice: la plena certeza de la esperanza. Esto significa una esperanza completamente garantizada, esperanza segura. No hay inseguridad, no hay duda, está asegurada. No se trata de cruzar los dedos o morderse los labios, como cuando el goleador de tu equipo está a punto de patear el balón a la portería y necesitas esos puntos porque tu equipo está perdiendo. Hay una conexión entre fe y esperanza. En Hebreos 6:12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Aquí nos dice que no seamos perezosos, sino que imitemos a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y el verso 11 nos dice: muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Sean persistentes en la esperanza, para que lleguen a ser como aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y hoy más que nunca debemos ser persistentes en la esperanza plena de que Dios cumple sus promesas, la esperanza plena de la salvación y de la vida eterna, la esperanza plena de que Cristo ya viene y que nos iremos con Él, la esperanza plena de que reinaremos con Cristo por toda la eternidad en medio de la crisis que estamos viviendo. Y estamos claros que todo esto se debe a los juicios de Dios y que señala la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos renovar nuestro compromiso con Dios, con nuestra iglesia, y no aflojar ni volvernos lentos o negligentes en seguir luchando por alcanzar la esperanza con la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pablo dice que debemos mantenernos firmes, sin fluctuar, sin titubear, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza. En Hebreos 10, 23, 24 nos dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Estas palabras fueron escritas a cristianos judíos, pero la vida fue difícil para los cristianos judíos a la que escribió el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Si miras hacia abajo a los versículos 32 y 33, vas a ver una pista de lo difícil que fueron las cosas. En Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 33 dice: pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con los vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Al principio de su fe, estos cristianos judíos estaban dispuestos a sufrir el ridículo y la hostilidad de quienes lo rodeaban. Amaban tanto al Señor Jesús que declararon públicamente su devoción a Él, y sin tener miedo de cómo sus parientes judíos se burlarían de ellos, les mostrarían hostilidad
o les presionarían para que encajaran con los religiosos, tradiciones y prácticas de su gente. Se mantuvieron firmes y fieles y enamorados del Señor Jesús y de las personas que los rodeaban. Soportaron voluntariamente la vergüenza y el sufrimiento por su nombre. Pero con el tiempo, muchos de ellos comenzaron a debilitarse, comenzaron a claudicar, porque qué difícil es cuando luchas constantemente contra la corriente todo el tiempo. Y así, algunos de ellos comenzaron a estar cada vez más en silencio y a ser privatizados acerca de su fe cristiana. La vida parecía ir más fácil de esa manera. Algunos de estos creyentes judíos comenzaban a evitar reunirse en la asamblea con otros cristianos. Así no tendrían que sufrir la desaprobación cultural que sintieron por estar asociados con el Nazareno crucificado. Algunos incluso se sintieron tentados a dejarlo por completo y volver a sus viejos patrones religiosos, costumbres y ceremonias judías, es decir, simplemente seguir y estar solo con las creencias y prácticas predominantes de quienes los rodeaban. Las presiones que sentían, amados hermanos y hermanas, son muy parecidas a las que tú y yo sentimos a menudo hoy en día. Pero si tuviéramos que leer el libro de Hebreos, encontrarías varios lugares en los que el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, exhortó y advirtió a estos cristianos judíos que no cedieran, que no abandonaran su devoción a Jesús. Veamos, por ejemplo, un par de pasajes. En el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 leemos: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? También en el libro de Hebreos capítulo 3 versículos 12 al 14 nos dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Puedes ver en estos pasajes que aunque hubo grandes presiones en contra de ellos, se les alentó a mantenerse firmes al Señor y a las cosas que Él los llamó a hacer. En Hebreos 12 del 1 al 3 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y entre las muchas palabras de exhortación que el autor de Hebreos da a estos cristianos judíos que sufren, están las que encontramos en nuestro pasaje. Son palabras que estaban destinadas a alentar a estos primeros seguidores de Jesús a no renunciar a reunirse juntos, pero para mantenerse fieles a su fe en Jesús y a su compromiso mutuo, para nutrirse de la enseñanza de la palabra de Dios, para adorar juntos y alentarse mutuamente con la expectativa del día de su regreso. Son palabras de ánimo que los que vivimos en estos tiempos necesitamos mucho, tal como lo hicieron los que vivieron en su tiempo. Y déjame leértelo de nuevo. Hebreos 10, 23, 24. La Nueva Traducción Viviente nos dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Él enfatiza la fidelidad del Señor para cumplir su promesa.
Mantengámonos firmes la confesión de nuestra esperanza sin dudar, porque el que prometió es fiel. Nuestra esperanza es el regreso del Señor Jesucristo. Él lo prometió, Él va a regresar y Él demostrará la fidelidad de su promesa. Aquí encontramos una conexión entre fe y esperanza. En Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos habla de una certidumbre de fe. Es una garantía plena de fe. Es una garantía plena de esperanza. Hebreos 10:22 nos dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En Hebreos 10:23 nos dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considere muy en serio que en lo que concierne a la esperanza es algo que no se puede ceder, no se puede aflojar, no se puede quedar sin fluctuar, porque la esperanza está anclada en la fidelidad de Dios. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa con el enlace entre la plena seguridad de la fe y la plena seguridad de la esperanza? ¿Existe alguna diferencia? Se desprende aquí que fe y esperanza son necesarias en la salvación, donde vemos que la fe es más amplia, mientras que la esperanza es muy necesaria en la fe salvadora. La esperanza es esa parte de la fe que se enfoca en el futuro. Así que, en estos términos, cuando la fe se proyecta hacia el futuro, podemos llamarla esperanza. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parafraseando este versículo diremos: donde hay plena seguridad de la esperanza, hay fe. La fe es la plena seguridad de la esperanza. La fe bíblica es una expectativa segura y un deseo de cosas buenas en el futuro. Hebreos 11:1 nos dice: la convicción de lo que no se ve. Y muchas de esas cosas son del futuro. Por ejemplo, en Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Aquí en este verso, la fe puede mirar hacia atrás, hacia la creación y hacia adelante. La idea de la fe es algo mucho más grande. La fe añade esperanza, pero es mucho más que esperanza. En otras palabras, nuestra confianza en la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y cuando encontramos alguna referencia bíblica que señale el futuro, a eso le llamamos nuestra confianza en la esperanza. Fe y esperanza. ¿Por qué es importante esta conexión? Tanto la fe como la esperanza son esenciales en la salvación, pero no nos referimos con mucha frecuencia con respecto a la esperanza en términos de la salvación. De hecho, la salvación se compone de 3 características, y estas son muy comunes en nuestro entendimiento a lo largo de las Escrituras. Estas 3 características son fe, esperanza y amor. El apóstol Pablo habló de ellas cuando dijo en 1 Corintios 13:13: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y estas 3 características están presentes en el libro de Hebreos, en estos 3 versículos. En el capítulo 10, del versículo 22 al 24, encontramos la característica de la fe en el versículo 22, la característica de la esperanza en el versículo 23 y la característica del amor en el versículo 24. Miremos la característica de la fe. En Hebreos capítulo 10, versículo 22 nos dice: acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En plena certidumbre de fe. La segunda característica es la esperanza, y la vemos en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. La profesión de nuestra esperanza. Y la tercera característica del amor lo observamos en Hebreos capítulo 10 versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si quitáramos el término esperanza en la definición de la fe de Hebreos 11, el significado de fe se perdería, porque la esperanza es una parte integrante de la fe. Miremos lo que Pablo dice con respecto a la esperanza. En Romanos capítulo 4 versículo 18, dijo Pablo: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. En la Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Nos da la imagen de Abraham como un gran ejemplo de fe en esperanza. Romanos 4:22 nos dice: y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Lo que Pablo nos dice es que Dios le había dado la promesa a Abraham de darle un hijo. Debido a la fe de Abraham, Dios lo consideró justo. Esa misma fe era lo que Dios haría en el futuro en la vida de Abraham al cumplir su promesa. En Romanos 4:21 dice: Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. En otras palabras, Abraham tenía la fe de Hebreos 11, expresada como plena convicción de la esperanza. En el verso 18 vemos cómo la fe y la esperanza operaron juntas. Él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, donde hay una plena seguridad de esperanza, ahí hay fe, porque la fe es la plena seguridad de la esperanza. Nos dice que Abraham creyó contra esperanza, lo que significa que mirando humanamente, Abraham no tenía esperanza. Abraham ya era un anciano, su esposa también, y todavía peor, ella era estéril. Tener un hijo en esas condiciones era imposible, pero él creyó en esperanza contra esperanza. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Aquí es donde Dios desvía la esperanza bíblica de la mirada del hombre a la promesa de Dios. Y cuando lo hace, se transforma en la plena certidumbre de la esperanza de grandes cosas de parte de Dios para todos nosotros. Versículo 18 dice: creyó en esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. Dentro del contexto de la palabra que nos dice que la fe que tenía Abraham fue que puso su palabra en la confiabilidad de la palabra de Dios, y en base a esa esperanza hizo que Abraham tuviera esa gran confianza en el cumplimiento de la promesa de Dios. Así que, amados hermanos y hermanas, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En Romanos 15:13 nos dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que el punto central de todo este mensaje es, como lo dijo el salmista: pondré mi esperanza en Dios. Leemos de nuevo Salmo 42, verso 5. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Oremos. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro pronto auxilio y fortaleza, y que somos prisioneros de esperanza. Ayúdanos, Señor, a que nos mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en ti, oh Dios, que tú cumplirás tus promesas. Declaramos, como dice tu palabra en el Salmo 42: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo. No temeré aunque un ejército acampe contra mí. Tenemos la esperanza plena de que tú, Señor, cumples tus promesas. Tenemos la esperanza plena de la salvación y de la vida eterna. Tenemos la esperanza plena de que Cristo ya viene y que nos iremos con Él. Tenemos la esperanza plena de que reinaremos contigo por toda la eternidad. Oramos, Señor, por nuestras familias.
aquellos que no son salvos todavía, para que lleguen al conocimiento de la salvación y puedan tener esta esperanza en ti, que se arrepientan y se conviertan a ti. Ten misericordia de nuestras familias, ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nuestros vecinos, ten misericordia de Costa Rica, ten misericordia del mundo entero. Te pedimos, Señor, que disminuya esta pandemia y que se encuentre una cura. Ten misericordia de los enfermos por este virus. Sánalos, Señor, y de aquellos que no tienen alimentos, súpleles, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.